Ha comenzado la más que anunciada y esperada contraofensiva ucraniana para recuperar territorio en el conflicto con Rusia. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a tratar el tema del inicio de la contraofensiva ucraniana y para ello estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Como siempre, encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, contraofensiva que se venía anunciando hacía cuánto ya y que... ¿Cómo empezó todo esto, Juan? Cinco O meses, sea... 5 ujú. meses de anuncios. Esta es la ofensiva más larga de la historia militar de la humanidad, porque es una ofensiva que se lleva anunciando un mes y otro y otro y otro. Finalmente, la han tenido que lanzar. Han tenido que lanzar esa ofensiva, entre otras cosas, además de la presión propia de las potencias occidentales que exigían, de alguna forma, antes de la reunión de Vilnius, la reunión de la OTAN en Vilnius el próximo día 14, exigían pues, algún tipo de resultado, algún tipo de algo que justificara que se hayan invertido ya en el conflicto ucraniano 160.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, tanto desde Washington como desde los países de la OTAN, pues de alguna forma obligaban a Kiev a que tenía que tomar ya algún tipo de acción, ¿no? Porque esto, si no, ya es un pozo sin fondo al que no se le ve fin. Por lo demás, también el tiempo se acababa. Es decir, hay que tener en cuenta que estamos a mediados de junio, una ofensiva, sobre todo una de las pretensiones que quiere tener la ofensiva ucraniana, la ofensiva de la OTAN en esa zona de Ucrania, no es una campaña de 5 días ni de 10 días, posiblemente es una campaña que se extienda 8, 10 o 12 semanas, estamos hablando de 2 meses y medio, quizá 3 meses. Claro, es decir, si la seguimos alargando, pues al final resulta que nos vamos a octubre. Y en octubre se acabó ya lo que se daba. Es decir, porque ya llegan las lluvias, llega la raponizza, llega seguramente la nieve y ya los terrenos, los campos se hacen intransitables. Con lo cual, no podía hacerse en julio ni en agosto, porque nos íbamos a meter en el otoño. Tenía que hacerse como muy tarde cuando se ha hecho, a primeros de Juan, junio. Juan, no llegaron lluvias, pero sí llegó la detonación de una represa que ha provocado sus lodos, ¿no? Sí, bueno, pues esta es una más de la forma de actuar de Kiev, ¿no? Que es, de alguna forma, crear la típica catástrofe a la cual se puede acusar a Rusia, como todas, que le beneficie, ¿no? Le beneficie de alguna manera. Primero, mediáticamente. Rusia es mala, malísima, que fíjate que ha reventado una presa que ha inundado extensos territorios del sur de Ucrania. Segundo, que es esa acción le permite en un momento dado, una vez pasado los primeros días en los cuales la inundación es larga, pero le permite que el nivel del Dnieper anterior a la presa empiece a bajar. Y si el nivel del Dnieper baja, pues es más fácil llegar de una orilla a la otra en caso de intentar algún ataque ofensivo por esa zona. Yo creo que esta es la visión que tuvieron los ejecutores ucranianos a la hora de reventar la presa. Presa que ya habían bombardeado una decena de veces anteriormente, y presa que ya estaba en los planes reventarla desde diciembre pasado, dicho por los propios mandos militares ucranianos, y así lo ha publicado Washington Post. Presa que, fíjate si se sabía que Rusia tomó 2 medidas. Una es retirar sus tropas de la zona de Kherson para que si reventaban la presa no quedaran aisladas por el agua, con las suficientes pérdidas.
Y otra fue iniciativa rusa de llevarlo ante las Naciones Unidas, una carta al secretario general diciendo que temían, por los planes por información de inteligencia, que sabían y temían que en cualquier momento el ejército ucraniano reventara la presa. En fin, yo creo que a estas alturas de la historia cualquier analista mínimamente honrado que mire los antecedentes, que mire los indicios y que mire a quién beneficia, pues que utiliza el sentido común. Se da cuenta de que esto ha sido una acción de sabotaje ucraniano. Fijaros, es sencillo. Lo más sencillo de todo es si los rusos hubieran querido inundar esa parte del Dnieper a la izquierda de la presa para tener una cierta seguridad en cuanto a que los ucranianos no podían lanzar una ofensiva por ahí, no hacía falta destruir la presa. Solo tienen que levantar las esclusas y dejar pasar al agua. ¿Por qué? Porque esa presa está en manos rusas. Está controlada por Rusia. Por lo tanto, ¿para qué destruirla? Si es la presa que lleva el agua a Crimea, ¿para qué destruirla? O sea, no tiene ningún sentido. Es decir, es una más como pues de todo lo que venimos viendo desde el comienzo de la guerra, de las mentiras. No las mentiras de Kiev, porque esas al fin y al cabo, hombre, en la propaganda de guerra uno está dispuesto a admitir que sean hasta legítimos, que mientan. No, en las mentiras de todos los gobiernos occidentales y del sicariato mediático occidental, que saben perfectamente que es mentira lo que están diciendo, pero no dudan en repetirlo una y otra y otra y otra vez. Y de esta forma tienes que ver, pues, editoriales de medios diciendo otro crimen de Putin, o sea, es decir, no ya mentiras, o sea, acusaciones infundadas, es tomarle el pelo a los lectores, a sus propios lectores, es tomarle el pelo a la opinión pública, es despreciar a los ciudadanos, es insultar a su inteligencia, es, bueno, pues lo que hace todo el sicariato mediático, cobrar como sicarios por soltar las mentiras que le dicen que tienen que soltar. Lamentablemente, esto es lo que son los medios de comunicación occidentales. Un auténtico cáncer para los pueblos europeos. Pero bueno, es decir, y en eso podemos resumir en estos momentos lo de la presa. Bueno, se han dicho más barbaridades, ¿no? Por ejemplo, que esto significaba que estaba en peligro la seguridad de la central nuclear de Zaporizhia. Eso fue dicho incluso por el propio director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Un señor que miente y sabe que miente. Así de claro. Miente y sabe que miente. Y es consciente que nos está mintiendo. Porque la central nuclear tiene su propio embalse. Tiene su propio embalse. Y aunque baje unos metros el nivel, hasta ese punto crítico que dicen 12,7 metros, aunque bajara por debajo de 12, si es que en la central nuclear de Zaporizhia de los 6 reactores, hay 5 parados y otro está en parada en caliente. Tampoco se necesita tanta agua. Y en un momento determinado, si es necesario, se bombea. Es mentira. Es para meterle el miedo una vez más a la opinión pública occidental. Es para utilizar, como siempre, el terror, y mantener acallada a la población, mantenerla en estado de shock, para de esa forma admitan cualquier cosa. Más ayuda a Ucrania, más envío de armas, más despliegue de tropas, más maniobras, más parte del Producto Interior Bruto dedicado al armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Es la utilización del terror por parte de organismos internacionales supeditados a los poderes anglosajones, por parte del sicariato mediático a órdenes del CESCOM de la OTAN en Riga. Y esto es así. Quizás lo más, lo que más importancia deberíamos darle ahora mismo los ciudadanos de la Europa occidental es a deconstruir todo este relato de mentiras, toda esta arquitectura de intoxicación de la opinión pública, de insulto a su inteligencia, de desprecio a su condición de ciudadanos. Esto debe ser ahora mismo el foco principal, no tanto las operaciones militares que pueda haber en estos momentos en Ucrania o lo tenso o no tenso que esté la situación internacional por el conflicto. Repito, y creo que lo he dicho ya en más de un sitio, guerra las ha habido siempre. Es decir, no ha habido, creo que en ningún momento en la historia de la humanidad donde haya habido una pax, ni siquiera la pax romana, en la cual no hubiera en algún punto del globo un conflicto.
Las guerras son trágicas, pero por desgracia están en el ADN de la humanidad. Y por tanto se han producido, se producen y lamentablemente, pues, seamos realistas, se seguirán produciendo en el futuro. El problema en sí no es donde hay un conflicto militar, sino que no se haga nada para haberlo intentado evitar o para ver cómo se puede solucionar, sino que lo que se hace es alimentar y alimentar y alimentar la guerra y además, si es posible, extenderla. Y claro, como eso choca contra el sentido común de los ciudadanos, a los ciudadanos hay que llevarles a una situación de shock, en el cual admitan cualquier cosa. Y para eso, qué mejor cosa que meterles el miedo en el cuerpo e intoxicarles con información falsa. Esta es la realidad en la que vivimos, de la presa, de la voladura del Nord Stream, del puente de Kerch, en fin, de todos estos autoatentados que se hace Rusia siempre. Es decir, se ve que el Estado ruso es un Estado masoquista que decide, me voy a bombardear a mí mismo, y ahora lo último que se le ha ocurrido ha sido, aparte de un oleoducto con amoníaco, por el cual salía ese elemento para el tema de los fertilizantes hacia el resto del mundo, pues ahora también se bombardea a sí mismo una presa que le es necesaria, que le es estratégica y que es la encargada de llevar el agua a todos los territorios del sur, incluida toda la península de Crimea. Siendo conscientes los rusos de que esto podía ocurrir, es verdad que ya desde el año 2022 en Crimea se estaban acumulando reservas de agua dulce para poder aguantar, porque efectivamente, como he dicho anteriormente, esa presa ya había recibido a lo largo del año pasado y con primeros meses de este año más de 10 ataques y bombardeos. Con lo cual, es decir, estos son historias escritas ya, es decir, profecías autocumplidas. Sabían que en cualquier momento podía ocurrir y ha ocurrido. Y ha ocurrido, pues bueno, pues a quien le interesa que ocurra. Por último, fíjate, hasta qué punto la necedad y la cretinez de los políticos occidentales puede llegar. Le preguntan precisamente a la portavoz de la Casa Blanca quién es el responsable de la voladura de la presa de Korovka. Y ella contesta, con esa estupidez que le caracteriza a esta pobre chica, que en última instancia la responsable es Rusia, porque es la que tenía la presa, la que controlaba la presa. Es decir, dicho de otro modo, ¿quién fue el responsable de que se bombardeara la televisión serbia durante la guerra de Yugoslavia? Serbia, porque era la que controlaba su propio canal de televisión. ¿Quién fue el responsable de que se bombardeara la embajada de China y hubiera muertos en Belgrado? Serbia, porque la embajada estaba bajo seguridad y control de Serbia. O sea, a este punto de necedad hemos llegado. Hasta el propio, ya que nombraste, Juan, a la ONU, ¿no? Hasta el propio secretario general cuando hizo su intervención a pedido de Rusia, ¿no? Del el Consejo de Seguridad, dijo que esto es consecuencia de la invasión de Rusia a territorio ucraniano, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir, bueno, pues no lo sé. Entonces, todo lo que ha pasado en Oriente Medio desde siempre es consecuencia de la invasión israelí del año 67, ¿no? Pues esto es así. ¿Eso es lo que están diciendo? ¿Es eso lo que están diciendo? No es eso. Es decir, vamos a ver, a mí me gustaría que los que nos ven, nos escuchan, tuvieran clara algunas pequeñas cosas. No hace falta ser experto en geopolítica, ni ser un analista internacional, ni tener grandes conocimientos, ni ser físico nuclear, ¿no? Sino tener un poco de sentido común e identificar quiénes son los personajes. Estos personajes, el secretario general de Naciones Unidas, es otro sicario al servicio de las élites anglosajonas. Es un señor puesto ahí. ¿Puesto ahí por quién? Por ellos. Y por lo tanto sigue sus directrices. Sigue sus directrices. Nunca se preocupó por las guerras ni los problemas del subglobal. ¿Qué ha hecho el secretario general de Naciones Unidas en Yemen? ¿O por los palestinos? ¿O por los saharauis? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este señor? Lo voy a decir. Cobrar, y cobrar mucho. Eso es lo que ha hecho. Es decir, robarles a todos los ciudadanos del mundo que les meten sus haciendas respectivas la mano en los bolsillos para mantener el sueldo del personaje. Y como esto, lamentablemente, identifiquémoslos, son así.
Esto es un engranaje de poder que se extiende como una red por todo el planeta, donde organizaciones internacionales, ONGs, gobiernos, fundaciones, think tank, etcétera, etcétera, pues sirven para legitimar todo un orden mundial que dirigen unas élites determinadas, unas élites de los grandes consorcios internacionales económicos, financieros, mediáticos, tecnológicos, farmacéuticos, industriales, militares, etc. Esta es la realidad. Y el que no lo quiera ver, pues lo siento mucho, porque vive en un mundo, en los mundos de Yuppie. Vive una realidad absolutamente falseada, y piensa que él decide y es soberano para decidir sobre el gobierno de su país, y es soberano que tiene libertad y que puede decir lo que quiera en función de la libertad de expresión y los derechos humanos. Todo es mentira. Todo es mentira. Sálganse ustedes del raíl y verán quién manda. Verán cómo son censurados. Verán cómo son señalados. Verán cómo pueden llegar incluso al asesinato civil. En algunos países hasta el asesinato físico. Entonces, no, hombre, no. Yo creo que la función principal que tenemos en Europa Occidental ahora mismo, los que intentamos poner un poco de sentido común a esto, es mostrarle a los ciudadanos la verdadera cara siniestra de este sistema. Juan, luego tenemos el tema Alemania, ¿no? Por un lado, días pasados veíamos que Scholz estaba dando un discurso, no recuerdo ahora bien cuál era la localidad, y le empezaron a gritar cosas, ¿no? Traidor, que querían paz y demás, y le empezó a enervarse, ¿no? En su discurso, porque acá el único, pues Putin, bueno, dijo cosas, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que días pasados anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, ¿no? Regido por Annalena Baerbock, el cierre de los consulados rusos en Hamburgo, Leipzig, y Múnich y Frankfurt del Meno, que, bueno, Rusia declaró que con este cierre Berlín rompe todo lo construido hasta este entonces. Llega la contraofensiva, empiezan a echar humo los Leopard, ¿no? Como cualquier otro tanque, ¿no? Y resulta que ahora aparece Scholz diciendo que quiere retomar el diálogo con Putin, consultan al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acerca de esas palabras de Scholz, y dijo que por ahora no hay en agenda ninguna conversación con Scholz prevista. ¿Qué nos cuentas de todo esto, Juan? Normal, pero vamos, Javier, es que si me llama Scholz, a mí tampoco le cojo el teléfono. ¿Quién es Scholz? A ver, ciudadanos del mundo. Como dijo el ucraniano, aquel ¿cómo fue que dijo? Salchicha ofendida, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Quién es Scholz? Scholz es el procónsul de las fuerzas de ocupación norteamericanas en Alemania. Ya está. No den más vueltas. No nombramos la parte de que Alemania entró en recesión también, Sí, ¿no? bueno, claro. Entonces, ¿qué le está pasando a Scholz ahora? ¿Cambió de idea? ¿Cómo fue, Juan? No. Yo creo que simplemente él sabe. Vamos a ver. Scholz lo que ha visto son las últimas encuestas. Y las últimas encuestas no ya solo es que la mayor parte de la población alemana ya esté hasta las narices de que se siga mandando armamento y dinero a Kiev, es que ahora mismo el partido con mayor proyección de voto es Alternativa por Alemania. Uno de los dos partidos prorrusos. Claro, este es el problema. El problema es que al procónsul le pueden tirar de las orejas. Él y sus ministrillos, es decir, todo ese sector de la izquierda californiana, amamantada desde las universidades americanas, de toda esa ideología woke y demás, y pacifista, que es mentira, es el gobierno más belicista que ha tenido Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, el más belicista, el que más dinero va a gastar en armamento, el que está dispuesto a mandar buques de guerra alemanes al mar del Pacífico. De la China. Sí, al mar de la China. Es decir, vamos a ver. Esta era la Alemania del milagro alemán, de la paz, de la distensión, del desarrollo económico,
La Alemania que dio trabajo a millones y millones de trabajadores de España, de Italia, de Turquía, es decir, la cantidad de turcos que hay en Alemania, ¿no? Que lo dio gracias al gas barato de Rusia. Claro, ¿no? sí, eso, todo el desarrollo ese. Bueno, pues han llegado estos señores y se han cargado todo. Se han cargado todo. Hasta el punto de que efectivamente no solamente se está desindustrializando, sino que además ya está en recesión. O sea, es una debacle. Y lo más grave además es que Alemania, el hundimiento alemán, va a arrastrar a toda la Unión Europea. Porque era la locomotora económica y el pilar fundamental. Era el pilar. Pero si Alemania hacía lo que le daba la gana en la Unión Europea, nadie le podía toser por su potencial Alemania industrial. desindustrializó al sur de Europa, ¿no? Claro, es decir, ponía sus normas, sus condiciones. ¿Por qué? Porque era una potencia económica de primer orden. Porque nadie le podía toser. Porque además, si había que poner dinero, Alemania ha puesto mucho dinero para los fondos sociales europeos, etcétera, etcétera. Se han estado pagando mucho dinero. Pero todo eso Alemania lo pudo hacer porque efectivamente de los factores de producción que graban un producto a la hora de competir internacionalmente, uno de ellos, y quizás el mayor, es la energía. Porque no podía ser la fuerza laboral, porque el trabajador alemán generalmente tenía una remuneración y unas condiciones laborales y unas condiciones económicas mucho mejores que el resto de los trabajadores de Europa. Entonces, claro, es decir, ¿dónde ganaba la competencia? En la energía barata. ¿Quién le daba esa energía barata? Rusia. Bueno, pues el señor Scholz y sus cómplices han logrado cargarse todo eso. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿El de detener a Putin? ¿De verdad? ¿De verdad? Ese es el objetivo. Para eso ha decidido que Alemania deje de depender del gas ruso para depender en todo de los Estados Unidos, manteniendo 35.000 soldados norteamericanos en su territorio, que es una vergüenza, una ignominia, una deshonra para el pueblo alemán. Esto les da igual. Les da igual. Son traidores a sus pueblos. Cuando vean a Sol, ven ustedes a un traidor, a un vendido. Ya está, ¿no? Es decir, no tenemos que tener miedo a definir las cosas como son. Por eso te decía antes, si a mí me llama Scholz, tampoco le cojo el teléfono. Me parece un personaje de lo más tirado, de lo más repugnante. Él y sus cómplices. Y lo único que espero es que la situación siga así para que en las próximas elecciones en Alemania vayan fuera. No sé quién vendrá, ni tampoco sé si será mejor o peor. Pero desde luego, estos personajes que han gobernado Alemania en estos momentos críticos han sido lo más lamentable que le podía ocurrir a Alemania y Europa. Lo más lamentable. Son unos tipos siniestros. Unos tipos siniestros. ¿Y ahora qué pasa? Pues que ahora, es decir, ve la oposición en la calle, ve la oposición en la opinión pública, ve las encuestas y les empieza a entrar el miedo, la recesión, y les empieza a entrar el miedo, les empieza a entrar ese miedo de, uy, esto a ver si la vamos a fastidiar, uy, qué miedo. A ver si eso nos va a cabrear el amo y decide que es mejor que venga un tipo de la CSU a gobernar y nos da una patada a todos. Los verdes. Los verdes, será por el verde del color de los tanques y de los uniformes, porque otra cosa, ya veréis. Esos son los verdes. En fin. Seguramente también en Moscú se deben acordar de la última visita que hizo Scholz antes de que comenzara la operación especial en Ucrania, ¿no? Y que en un momento Putin habló del genocidio que estaba llevando adelante el régimen de Kiev y Scholz se le rió en la cara, ¿no? Diciendo que eso no era un genocidio. Ya, claro, hombre, claro, no sé si lo compara con otros genocidios históricos, que del cual igual sabe él bastante, pues igual no, para él no sería un genocidio. Claro, pero bueno, pero es que es un personaje despreciable, de verdad. Es un personaje despreciable. No sé, está al nivel de Trudeau, ¿no? Este tipo de personajes que uno ya duda, no será un robot, es decir, duda de si tienen realmente, forman parte de la especie humana, ¿eh? Es decir, Transhumanismo, Juan. sí, es decir, son personajes realmente despreciables, porque, no sé, uno ve a Pedro Sánchez y se echa las manos a la cabeza, pero ve un tipo ambicioso,
ve a un tipo que le da igual todo, que mira por sí mismo en un momento dado. Pero lo de Sol es todavía peor, porque el problema es que Sol está dispuesto a hacer cualquier cosa. Pedro Sánchez, si ve que va a perder el poder, intentará, como sea, mantenerlo, porque él quiere estar en el sillón. A Sol le da igual. Ha llevado al hundimiento más absoluto. En general, todos los gobiernos europeos, también el de Pedro Sánchez, ¿no? Pero no sé, es decir, uno todavía ve las ambiciones humanas, los defectos humanos, además, en personajes como Meloni o como Pedro Sánchez. Pero lo de Scholz, como lo de Sunak, como lo de Trudeau, como lo de Macron, de verdad, es realmente da miedo, da miedo. Biden sabemos que es un anciano que loco, ¿eh? Y que Dios sabe las cosas que se le pueden ocurrir y seguramente manejado, ¿eh? Pero das el aspecto ese de un anciano que realmente posiblemente ya no discurra bien su cabeza para tomar decisiones realmente críticas. Pero estos personajes se dan miedo. Y lo de Sol es, de verdad, ha sido lo más dramático, lo más trágico que le ha podido ocurrir a Alemania y Europa en estos últimos años. Mirar, lo del Nord Stream, en cualquier país decente, en cualquier país con un mínimo de dignidad, en cualquier país que se respetara a sí mismo, no queda sin respuesta. Y Scholz y su camarilla saben perfectamente quién está detrás y quién ha estado detrás de la voladura de los oleoductos Nord Stream. De hecho, Juan, Hungría es un país muchísimo más pequeño que Alemania, no tiene el poder que llegó a tener Alemania, ¿no? En lo económico, pero ellos defienden su posición, ¿no? A diferencia Claro, mira, de Alemania. en esto hay pues, todo, un poco en función de cómo es cada uno, de la persona del país, de los recursos que tenga y demás, pues puede mostrar una actitud u otra, pero intentar que sea mínimamente digna, ¿no? La de Hungría, por ejemplo, incluso es destacable por su valor, incluso osadía. Hay que decirlo, porque Hungría es un país pequeñito, con unos recursos muy limitados, encerrado en el centro de Europa, sin salida al mar, y rodeado todo por países de la OTAN. Entonces, Hungría tiene mucho valor. Pero bueno, pues siempre hay una Croacia que se intenta escabullir para no dar mucho la nota, como Portugal, intenta no dar mucho la nota. Si tiene que hacer un gesto, lo hace. Si hay alguna declaración que se sale fuera de tono, pues en un momento determinado de crítica a la OTAN, también la hace. Es decir, intentan al menos mantener una posición, no voy a decir que distante, saben dónde están y además están sometidos a estar donde están. Pero, yo qué sé, intentar al menos aparentar una cierta dignidad. Incluso Macron a veces hace esas macronadas que gustan muy poco en Bruselas y demás, pues yo qué sé, se va a ver al chino, viene hablando de la autonomía de Europa, cosas así. Es decir, para intentar al menos mantener un discurso público ante su propia opinión pública, de que piensa por sí mismo y de que Francia tiene algo que decir por sí misma. Pero hay otros países que lamentablemente, entonces está España, lamentablemente el nivel que dan, la imagen que damos es patética, lastimosa y a veces hasta increíble. Y la que se lleva, vamos, el récord lo tiene Alemania, sin ninguna duda. Podríamos hablar, por ejemplo, de Finlandia, que es otro caso perdido, es decir, muy lamentable también, pues de Suecia, ¿no? Todos estos países tan cultos y tan ricos y tan guapos del norte de Europa, que han demostrado ser lo de siempre. Han estado siempre al lado de los poderosos, siempre con esa soberbia y ese supremacismo moral de estar por encima de los demás, porque nosotros somos más guapos, más ricos y más cultos, y luego a la hora de la verdad son otros títeres de la OTAN y de lo que mandan en Washington, ¿no? Es muy lamentable, muy triste. La verdad es que el espectáculo europeo es de un circo siniestro, ¿no? Es decir, vamos, está a medio camino entre el tren de la bruja y cualquier espectáculo de vampiros.
Es una cosa muy penosa, muy penosa. Brevemente, Juan, volviendo al tema con que iniciamos el programa, la contraofensiva tan esperada y tan anunciada, ¿no? En la historia de las guerras, ¿las cosas no van como pensaba Occidente? Las cosas no van como pensaba la OTAN, ¿no? A ver, no quiero decir que no Ah, hubieran militares en la OTAN o analistas del Pentágono que no vieran que iba a suceder lo que está sucediendo. Estoy seguro que sí. Lo que pasa es que aquí se han impuesto razones políticas, razones ocultas que no sabemos. O sea, por razón política, por ejemplo, lo que comentamos, es decir, esto de alguna manera hay que llevarlo a un final antes de llegar a 2024, porque no se pueden meter una precampaña electoral en los Estados Unidos con una guerra y perdiéndola. No puede ser. Luego a esto hay que darle una salida. Entonces, hay razones políticas. Hay razones ocultas, digo, por ejemplo, las luchas internas dentro de la OTAN, dentro de la administración norteamericana, dentro de la OTAN y dentro del propio Kiev. Por ejemplo, ¿quién está llevando realmente? Si Zaluzny está fuera de combate, posiblemente Bodonov, en la inteligencia ucraniana, también está fuera de combate, porque desde el día 29 de mayo, que se bombardeó por los rusos la dirección de inteligencia ucraniana, no ha vuelto a aparecer en público. Entonces, ¿quién está llevando adelante la campaña militar? ¿El propio Zelensky con sus mandos militares más fieles? ¿Quién lo está haciendo? ¿La propia OTAN directamente desde Varsovia? ¿Desde cualquier general en Varsovia? En cualquier caso, no ha empezado bien. Ha empezado muy mal. Muy mal. Llevamos 9 días de ofensiva, desde el 4 de junio. 8 días, ¿no? Y realmente no han podido llegar ni siquiera a la primera línea de defensa rusa en Zaporozhye, con unas pérdidas tremendas. Posiblemente estemos hablando ya del orden entre 70 y 100 tanques, de los 400, 500 que tiene ya Ucrania en total, incluidos todos los tanques occidentales, estos que se han mandado, que eran, vamos, tan maravillosos, que en el primer día que entraron en combate ya han caído, una docena de ellos. En los primeros días ya han caído una docena de ellos. Pero es que una docena es casi el 40% de lo que nos enviaron. Igual podemos decir los vehículos de combate de infantería, como Bradley, y el resto de vehículos militares y de armamento que ha enviado la OTAN. Posiblemente también es verdad que ya la ofensiva empezaba con un cierto déficit de muchas cosas porque los bombardeos previos de la aviación rusa y la misilística ya habían acabado con muchas concentraciones de tropas, nudos de comunicaciones, sistema de defensa antiaérea, polvorines, etcétera, etcétera. Reservas de combustible, con lo cual la logística ucraniana realmente iba ya muy perjudicada. Ya no era muy grande, según los papeles filtrados del Pentágono. Es decir, pues, entonces, bueno, pues ahora es menor todavía. Hay peligros, es decir, hay peligros. Por ejemplo, bueno, estamos en el comienzo de la contraofensiva. Es decir, llevamos 8 o 9 días para ir viendo cómo realmente va evolucionando. Habrá que esperar seguramente 14, 15 días. y se vienen unas maniobras de la OTAN además, ¿no? Sí, viene una maniobra de la OTAN, pero bueno, el efecto de distracción, el sacar músculos, sacar pecho y demás, estas cosas que hacen mucho la OTAN y Estados Unidos. No van a, no van vamos, a asustar a nadie. No ¿No van a van a tratar. participar de algún modo? ¿No van a aprovechar esa ocasión para participar de algún modo, Juan? No más de lo que ya están haciendo. No más de lo que están haciendo. Primero, una participación directa no lo pueden hacer porque eso significaría ponerse al borde de la ataque nuclear y no creo que en Londres les apetezca que les caiga una Vanguard. Con lo cual, no va a haber una acción directa. Y por lo demás, las acciones indirectas ya se llevan haciendo desde el comienzo de la guerra. Es decir, inteligencia, reconocimiento, espionaje, localización de objetivos, imágenes satelitales, armamento, asesoramiento, entrenamiento. Es decir, no, si es que
incluso esos asesores que realmente están ahí para utilizar ese armamento que los ucranianos no saben utilizar. O sea, están participando directamente. Incluso se reconoció que el SAS británico andaba en los sabotajes. Es decir, yo no creo que más de lo que ya se está puedan ir. Más ya no pueden ir. Esto no es más que, bueno, pues eso, es decir, sacar músculo, demostrar ante el enemigo que se tiene fortaleza. Luego, el problema es que luego cuando se ve en el terreno, en el campo de batalla, luego pues resulta que las cosas no van tan bien. Y los fantásticos tanques ultramodernos Leopard 2A6, no el 2A4, que es el que se llevaron de España, que no sabemos si funcionarán, pero el 2A6 sí, eran los ultramodernos, pues el primer día de batalla ya han caído. O los vehículos Bradley, que tampoco enviaron las versiones antiguas, han enviado la versión moderna, la más moderna, pues tampoco han servido de nada. Y los sistemas de defensa antiaérea Iris, pues les han volado el radar. Y los sistemas Patriot, pues tampoco han servido. Es decir, Ucrania se está convirtiendo en un auténtico cementerio del armamento moderno de la OTAN. Porque nada de lo que han enviado ha sido determinante. Ni los Javelin, ni los drones, ni los misiles de largo alcance, ni los HIMARS. Sí, nada de eso ha sido al final determinante. Hay que decir que, bueno, que la línea, a ver, la estrategia adoptada por Rusia contra la ofensiva es una estrategia de defensa en profundidad. Esto se explica brevemente y además luego te explico un peligro. El de defensa en profundidad es, yo pongo mi defensa en varias capas. Entonces, el enemigo se va a estrellar contra la primera capa. Ahí va a tener pérdidas. Yo tengo que resistir, hacerle de resistir el máximo tiempo posible y que el enemigo sufra pérdidas. Cuando ya el enemigo sigue lanzando sus reservas y me va a sobrepasar, yo me retiro a la segunda línea. Y en la segunda línea vuelvo a hacer el mismo procedimiento. El enemigo va a avanzar, se va a estrellar y voy a seguir creando pérdidas. Y va a tener que seguir lanzando reservas. Y así a la tercera línea. Claro, posiblemente en la tercera o en la cuarta línea ya no haya reservas para enviar. Y todo el frente ucraniano se vendría abajo. Esa es la estrategia que está adoptando Rusia. Hay un peligro, que el ejército ruso está siendo muy bueno en resistir la ofensiva. Tremendamente bueno. Tan bueno que a lo mejor en Kiev deciden parar la ofensiva, viendo que no van a poder avanzar, llegan a la primera línea, intentan alguna infiltración para mediáticamente decir que han conseguido alguna victoria que poner en las portadas de los periódicos y retirarse y ponerse en postura defensiva. Eso puede ocurrir, pero eso tiene un problema. Y es que entonces dejaría enteras las 12 brigadas ucranianas perfectamente armadas y entrenadas, que son las que se utilizan en esta ofensiva. Y a Rusia lo que interesaría, al ejército ruso, es destruirlas. Para eso, de alguna forma, tienes que dejarles que estiren sus líneas y avancen algo. Porque si los paras en la primera línea, van a decir, eso es muy difícil, no vamos a defensa, nos retiramos, vamos a defensiva, y ahí se plantan y estamos como hace 5 meses, o 4 meses, o 3 meses. O sea, eso también hay que calibrarlo. Pero claro, todo esto es muy arriesgado. Pero claro, es que la guerra siempre es muy arriesgada. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Visto el nivel de pérdidas y de bajas humanas, es decir, que ha tenido el ejército ucraniano en estos primeros 8 días, esto no se puede sostener mucho en el tiempo. O se lanzan a la desesperada para intentar romper al menos la primera línea y poder vender que la ofensiva avanza en algo, luego acabará como acabe. O, es decir, realmente es un desastre militar, es un desastre político, es un desastre de imagen, es un desastre incluso para la propia industria militar occidental. Visto el resultado del armamento occidental, yo no sé si habrá muchos países que quieran comprar algo tan caro, tan malo. Ejemplo,
Ayer vimos unas imágenes clarísimas donde un dron kamikaze ruso, el Lancet, volaba un tanque Leopard. Bien, precio del Lancet, $20.000. Precio del tanque Leopard, 11 millones de dólares. Esto, Por eso los Abrams no están en el terreno de juego ahora. Claro, Por eso los Abrams. claro. Es decir, por eso los Abrams no están en el terreno de juego, ni otras armas, que podían ser útiles para su campaña militar, pero que es muy peligroso. Fijémonos que es que ya ha habido Leopards que ya han caído en manos rusas. No destruidos, no, ya capturados. Como los han detenido porque les han fastidiado la posibilidad de moverse por el motor o por las cadenas o lo que sea, ya han sido recogidos de la zona de combate. Ahora se va a hacer ingeniería inversa. Una información sobre ese tipo de armamento moderno de la OTAN que se va a pasar de Moscú a Beijing, de Beijing a Teherán, de Teherán a Pyongyang. Eso va a correr, vamos, nos lo podemos descargar cualquier día de internet. Claro, esto es un desastre, ya incluso económico, ¿no? Para la industria militar occidental. Es un desastre. Es decir, fijémonos los Javelin. Pero si ayer se ven imágenes de los 2 nuevos regimientos chechenos que van a ir para el frente y hay secciones enteras armadas con Javelin capturados, basta uno de eso para hacer ingeniería inversa y ya sabes cómo se hace y cómo da. Pero además han capturado tantos que los llevan los propios chechenos como antitanque propio de la unidad. Han capturado miles. O sea, el Javelin ha sido otro. Bueno, pues estas armas milagrosas, de verdad, a veces recuerdan aquellas ensoñaciones del final del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, que pensaban que, bueno, que había las famosas armas secretas y milagrosas que iban a dar el vuelco a la guerra. Pues aquí han estado un año jugando con eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué van a ser después? ¿Los F-16? ¿De verdad? ¿Piensan que van a ser los F-16? En fin, por otro lado, desde el punto de vista militar, hay que decir que, por supuesto, la artillería y la aviación rusa y la forma de organizar la defensa, las minas, los campos mineros, han tenido un papel preponderante en este fracaso inicial de la primera fase de la ofensiva. Pero voy a citar 3 armas, una de la he dicho, que han sido una sorpresa para la propia OTAN. Uno, el Drone Lancet que he comentado, $20.000. Oye, es que está la red llena de vídeos de la cantidad de vehículos que se cargan todos los días. Y es que van lanzados. Es que no tienen forma de detenerlos. $20.000 cada uno. Cualquier vehículo de esos que revientan vale 10, 15, 100, 2.000 veces más. Los helicópteros K-52, auténticos tanques voladores, que incluso pueden actuar de noche. Estos han sido también un enemigo terrible para las columnas ucranianas. Y por último, algo en lo que el ejército ruso está siendo un maestro, que es en la guerra electrónica. No solamente interfieren las comunicaciones, es que no, los drones ucranianos no pueden volar, porque es que o los desvían o los bajan. O sea, es tremendo. Es decir, todo el sistema de guerra electrónica que está montado en esa defensa en capas, se llama defensa en profundidad, en toda esa zona del frente. Y bueno, pues no lo sé cómo evolucionará esto en los próximos días, hay que estar atento, hay que ir viendo el desarrollo. No se ha empezado bien para la OTAN, desde luego, nada bien, desastre. Pero bueno, algo tendrán que hacer. O sea, si yo estuviera en el Estado de Mayor ruso, decir, bueno, a ver qué se les va a ocurrir, porque algo tienen que hacer. Es que no, o sea, no puede acabar. Es decir, si lanzan al final todas sus reservas, si esos 60.000 hombres en unidad, 9 brigadas, 12 brigadas perfectamente entrenadas y armadas por la OTAN, acaban quemadas, ¿qué le va a quedar aquí para resistir una ofensiva rusa? ¿Logrará Zelensky mantener el control de su propio Estado? ¿De su propio gobierno? ¿No se le alzarán mandos militares ucranianos hasta aquí hemos llegado? ¿Con esta matanza?
¿Cuántos países de la OTAN dirán, vamos a parar ya, que ya está bien? Es decir, las próximas semanas, 2, 3 semanas van a ser críticas, para ver lo que puede ir ocurriendo. Ya digo, quizás lo peor que le puede ocurrir a Rusia es que sea tan exitosa en la primera fase de la contraofensiva, de la ofensiva de la OTAN, que siendo tan exitosa los asuste tanto que se queden en defensiva y que volvamos a estar estancados en una guerra de posiciones como estábamos hace 4 o 5 meses. Seguiría una guerra de desgaste, ¿no, Juan? Seguiría una guerra de desgaste. Entonces ahí depende, claro, está dispuesto Zelensky a volver a mandar a otro Bakhmut, a otro Artimox, a otro Soledar, brigadas y reservas y movilizados a una auténtica picadora de carne, o alguien le va a parar los pies. ¿Y así cuántos meses? ¿Hasta enero, febrero del año que viene? Cuando empieza a prometerse otra ofensiva de verano, de primavera y verano y otoño, y en medio de las elecciones norteamericanas. Creo que me da que tendrán que tomar decisiones importantes, tanto con respecto a la ofensiva como a la continuación de la guerra, como a la posible solución. El problema es que igual que a Scholz no se le ponen al teléfono, pues me imagino que en Moscú dirán, sí, hombre, ahora tendréis que empezar a pagar todo lo que habéis hecho, ¿no? Claro. Vamos a negociar. ¿Qué vamos a negociar? ¿Nord Stream? ¿Qué vamos a negociar? Ahora había que empezar a pagar. ¿Qué creen? ¿Que la negociación va a ser sobre las condiciones que ponga la OTAN o Zelensky? Los 10 puntos de Zelensky. ¿Los 10 puntos de Zelensky? Pues seamos realistas. ¿Qué pasa con Nikolai, Odessa, Kharkov? Claro, esto solo puede caber en las mentes enfermizas y desquiciadas de los neocons norteamericanos o de los locos polacos, bálticos y en Londres. Pero, hombre, al final, hasta un Macron o una Meloni o un Pedro Sánchez tiene asesores al lado que van a decir, mire, no hay salida. No hay salida. ¿Pero qué esperan? ¿Derrotar una potencia nuclear de tal forma e intentar desintegrarla? Pues que le van a dar al botón. Señores, que le van a dar al botón. ¿Y qué va a hacer China? ¿Esperar a que derroten a su gran aliado del norte para quedarse ella solita luego a enfrentarse con todos? ¿E Irán lo mismo? Los BRICS en general. No se dan cuenta de que no. Que la partida se está acabando. Esto no lo van a decir por las televisiones y los medios del sicariato mediático, ya lo sé. Y eso es lo que los ciudadanos tienen que empezar a pensar. La partida se está acabando. Quitémonos el miedo. El miedo tienen que empezar a tenerlo ellos, son los que tienen que empezar a tener miedo. Esto es lo más importante que podemos decir en estos momentos. Por lo demás, pues imagino que tendremos el día 14, se reúne la OTAN en Vilnius y bueno, pues nos volverán a dar la misma matraca de siempre. Tampoco pensemos, le van a decir a Ucrania a Zelensky le van a decir que, hombre, todavía no puede integrarse en la organización, en la alianza, pero que lo que necesite, lo que necesite. Como total, Hasta el último ucraniano. como los que van a morir son ellos, efectivamente, lo que necesite. F-16, bueno, pues a ver si en 2 o 3 meses sacamos unos F-16 por ahí. Antiguos, claro, porque el F-16 es el equivalente al Mi-29. No estamos hablando de un aparato de los años 70, del siglo pasado. 50 años casi. Claro, no estamos hablando, es un diseño de los Medio años 70. siglo. Claro, no estamos hablando de un F-35 de hace 15 años. Diseño hace 15 años. Es verdad que estas cosas se van modernizando, ¿no? Por supuesto, y pagando bien al complejo militar industrial. Pero no estamos hablando de un avión de quinta generación. Un avión de cuarta escasito. Equivalente a un Mi-29. ¿Qué piensan que van a conseguir por mandar F-16? Es que no cayeron todos los Mi-29 que había en Europa. Bueno, las 2 docenas que les quedan. Es decir, no han ido cayendo. Los polacos, los checos,
los eslovacos, se los han enviado todos. Los Su-25, todos los que había. Los Su-24, todos los que había. Todos los aviones soviéticos del antiguo Pacto de Varsovia que había en Europa, quitando Bielorrusia y Ucrania, los han enviado. Si ya los han enviado todos. Ah, que me mandaré F-16. ¿Y? ¿Qué? ¿Eurofighters? ¿Van a mandar Eurofighters? Porque eso suena a Leopard 2 a 4, ¿eh? Lo que conocemos un poco el tema. O sea, yo creo que, bueno, unas élites globalistas que ven que las cosas no van como ellos han planificado, una potencia hegemónica que se ve en decadencia, unos movimientos a nivel planetario de deslocalización y de ir construyendo un nuevo orden internacional, todo esto va confluyendo en una situación geopolítica global en la cual tiene que hacerles pensar. Y de hecho, si la situación en Washington cambia, porque cambia el presidente, cambia la administración y llega un tramo así, en Europa que se pongan a temblar, porque los vamos a ver correr como ratas, como lo que es. Lo vamos a ver correr como ratas, porque además aquí son cobardes, muy cobardes, incapaces de enfrentarse con el poderoso, con Washington, incapaces. Eso sí, con una soberbia racista y realmente asquerosa con los países pobres o pequeños. Esos son los valores de la Europa, de la Unión Europea. Imposiciones a los pequeños países, imposiciones a los países menos influyentes dentro de la propia Unión. Bueno, fue días pasados en Elena Barbo, justamente a Brasil, ¿no? Diciendo a ver que cómo era posible que los brasileños se preocuparan más por el tema de los alimentos y no por Ucrania, ¿no? Claro, hombre, yo no sé lo que le contestarían, ¿eh? Imagino que hombre, la diplomacia pues, te hace guardar determinadas formas, pero esta es otra ocasión para decirle, señora ministra, usted es tonta, ¿verdad? Usted es tonta. O sea, que mi pueblo se tiene que preocupar más por Ucrania que su propia alimentación. Pero que han ido a insultar a los brasileños, a insultar su inteligencia, a decirle, a ver, vosotros, como sois parte de la jungla, como sois parte de esos Untermenschen, seres inferiores, no como nosotros, europeos, punto guapos y ricos. Vosotros, ¿cómo os preocupáis más por vuestra propia alimentación que por Ucrania? Es que, de verdad, es que lo que dan ganas, lo que uno le sale del cuerpo es decirle, señora, tiene un coche en la puerta que la va a llevar al aeropuerto ahora mismo y usted se larga de aquí. Bueno, fue más o menos lo que dijo en su momento Burrell hace mes y medio, ¿no? Que le gustaría ya más meter más dinero en la sanidad pública, en la educación, pero que bueno, porque primero estaba Ucrania, ¿no? Claro, pero ¿eso quién lo ha decidido? Lo ha decidido Borrell. Bueno, lo ha decidido la camarilla de Bruselas. Es decir, el crimen organizado. Es decir, ya está, lo han decidido ellos. Pero le han preguntado al pueblo español si quiere participar en esta guerra. Le han preguntado. Le han preguntado al pueblo francés. Le han preguntado al resto de países europeos. Le han dicho la verdad. O le van a preguntar diciendo que es que Rusia destruyó los Nord Stream, Rusia destruyó el puente de Kerch, Rusia destruyó la presa, Rusia destruyó el oleoducto, Rusia... Claro. ¿Están dispuestos a decir la verdad? ¿Están dispuestos a captar cuáles son realmente las preocupaciones de sus propios pueblos? ¿Están dispuestos a defender la soberanía nacional de sus propios países? ¿O es simplemente seguir las órdenes de los amos de siempre? No hay más. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Que nadie se haga películas de si izquierda o derecha, de si mejores gobernantes o peores, de que si es que no. No, esta es la pregunta. ¿Quién decide? ¿Quién elige a esos burócratas de Bruselas? A esa pandilla de vividores de Bruselas. ¿Quién lo decide? ¿Quién decide? ¿Quién le ha dicho a nuestros gobiernos que pueden meterse en una guerra? ¿A qué parlamento? ¿Lo han llevado al Parlamento español? No. La señora Margarita Robles se lo pasa todo por la nariz, una jurista.
Claro. La ministra de Defensa. Lo mismo puede ser de, vamos, de cualquier cosa. Es decir, tenemos la clase política que en el fondo, hay que decirlo, y aquí somos culpables todos, que en el fondo nos merecemos, porque esto tenemos que haberlo acabado ya. Porque los ciudadanos tienen que tener un poquito de amor propio, respetarse a sí mismos y no consentir estas cosas. Y lo consentimos, nos dejamos llevar, nos meten el miedo en el cuerpo, vemos la televisión, que es como meterse un chute de heroína todos los días, es decir, vamos, veneno. Entonces, bueno, pues claro, es decir, consumimos veneno, y entonces como consumimos veneno, pues estamos envenenados, estamos intoxicados, y no nos damos cuenta, porque estamos alucinados con la droga, no nos damos cuenta de que nos están mintiendo, de que nos están robando, de que nos están llevando a la catástrofe. Entonces, es decir, hay que despertar y hay que aprender la palabra más importante que existe para defender la libertad de uno. Saber decir no. Eso es lo más importante. Muchas gracias, Juan, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Pues aquí lo dejamos. Me imagino que dentro de una semana pues volveremos a hablar, a ver cómo ha ido la campaña militar, la campaña política y la campaña global. Y a ver si son muchos más los ciudadanos que ya han aprendido a decir no, que es lo que, de verdad, esa es nuestra batalla. Más que la que trágicamente se está librando en las trincheras de Zaporozhye.